creo que podemos seguir. Gracias. Podemos seguir ahora entonces. ¿Sí? ¿Seguimos? Hola. ¿Podemos seguir, profesor? Sí, continuemos, por favor. Bueno, les estaba hablando y retomando un poquito lo que es James Hutton, que le decían el padre, que se le dice el padre de la geología, que ha tenido que enfrentar los principios religiosos del momento que le toca vivir en 1700, que tenía una personalidad de alguien inquieto, le gustaba la diversión, le gustaba la joda, digamos, y culpa de eso lo tienen que mandar a Edimburgo. Y ahí en Edimburgo tiene la posibilidad de recorrer lo que son las montañas, recorrer los afloramientos rocosos. Afloramiento en geología se le dice a donde nosotros tenemos la habilidad, la posibilidad de mirar las rocas. Y este afloramiento que está en la imagen es el que en la historia dice que le salva el pellejo a Hutton, porque confronta la idea religiosa de que el granito era la roca más vieja y única, y una roca estable, una roca firme, la primera. ¿Y por qué esto? Y acá les muestro un razonamiento geológico de lo que aporta la línea del tiempo, diría. Tenemos dos tipos de roca, una hacia la izquierda, una roca gris, que tiene como unas franjas, y hacia la derecha una roca más clara, que es un granito. ¿Y qué ha ocurrido? El granito, estando fundido, ha podido meterse, ha podido largar una especie ¿cómo diría?, de canales, de lazos que se adentran dentro de la roca gris. Entonces, el razonamiento en este caso sería, la roca más antigua es la gris oscura y la roca más joven es el granito. Y eso fundamenta y desacredita la idea de que el granito es imperecedero, siempre el más viejo, el más antiguo, y eso le salva el pellejo a Hutton ante el avance de los creyentes religiosos del momento ese que él vivía. Bueno, yo les decía que nosotros podemos ver las cosas que pasan en la superficie. Y este es un ejemplo, es un gráfico en donde muestra hacia la derecha lo que sería el continente africano, el ascenso hacia la atmósfera de la cantidad de sedimentos que puede proporcionar. Cuando yo les he mostrado a las primeras imágenes de la clase, esa imagen de Europa y África, y se ve África todo amarillo, todo lo que es desértico, por supuesto eso favorece la disponibilidad de una cantidad de materiales que son transportados por el viento, transportados por la atmósfera, y son toneladas de sedimento. Eso, algunos van cayendo al océano, y otros logran llegar hasta América del Norte. Entonces, eso es una parte del ciclo geológico en la que nosotros podemos ver, es el transporte sedimentario. Resulta más fácil mirar y monitorear. Miren, es una imagen preciosa, pero muestra lo que se conoce como una duna. Es un depósito sedimentario de arena, pero esto es de Marte. Es una duna en Marte. Sin embargo, no podemos ver lo que pasa a 20 kilómetros de profundidad o 50 kilómetros de profundidad en el interior de la corteza terrestre. Es más incógnita la corteza terrestre en su interior que la superficie marciana que estamos monitoreando desde hace muy poco tiempo. Eso quiero contrastarles o mostrarles. Este material lo vemos, es el volcán Lascar, la gran cantidad de material que larga la atmósfera y viaja decenas, cientos, miles de kilómetros. La parte del ciclo de rocas que involucra procesos magmáticos, volcánicos y metamórficos
y que producen rocas, también como las acciones del agua y el aire, y la desintegración de los materiales rocosos y su transporte, en las fuerzas dinámicas conforman las acciones especializadas, como son olas, viento, el hielo, para modificar las rocas en la superficie. La corteza subsuperficial se altera por el calor y la presión, es decir, en la parte superficial interviene la atmósfera, y en la corteza abajo es la presión y la temperatura. Procesos de actividad química, y gran parte del ciclo geológico es mucho más activo en donde las láminas, las placas se juntan, donde las placas se tocan y se cambian rocas viejas por otras rocas más jóvenes. ¿Cómo se ve el interior de la Tierra por dentro? Bueno, yo les decía que es poco lo que se conoce. Se han conseguido cavar solo 15 kilómetros de profundidad, y a pesar de ello, la información con que se dispone es muy pobre. Diferentes procedimientos. En la actualidad, japoneses están tratando de perforar la corteza para llegar y conocer cómo es el manto. No se conocen rocas del manto, nosotros en la superficie no tenemos. Y la información de ver cómo es el núcleo terrestre viene de los estudios de los meteoritos. Los meteoritos traen materiales que se dicen son de una composición que se dice que por su densidad habrían formado parte del núcleo interno o núcleo externo de algún planeta. Métodos directos, yo les decía, que es acceder a los afloramientos. Muestra, estudiar la composición, estudiar la edad, ver los materiales. Se usa también las perforaciones que se sacan, los sondeos que se sacan de las minas. Todo eso se puede estudiar, pero los pozos más profundos no llegan a más de 12 kilómetros de profundidad. Es solo una rascadita en la corteza terrestre. Hay un ejemplo, miren, es un pozo, esto es en Rusia y otros en África. Acá está, sí, en el norte de Rusia se han llegado hasta 15 kilómetros, y los testigos permiten crear lo que se conoce como litotecas, es decir, un registro del material rocoso, pero nunca se ha salido de la corteza, siempre se ha estado perforando e identificando los materiales solo de la corteza. Entonces, ¿cómo construimos, cómo podemos decir, darles argumentos verosímiles de lo que es el ciclo de rocas? Decimos, sí, la transformación, pasan de esto, pasan a otro, pero ¿y los datos, la certeza? Si no, estamos como el sapo, es decir, salimos del charco y creemos que podemos definir el océano. Hay métodos indirectos, como es el que les hemos mostrado en algún momento, la tomografía, esta que hace Van Kecken, en donde él, en base a los colores, y hay cosas que le llama enormemente la atención en esta imagen que estamos viendo ahora, y son estas manchas oscuras, estas que son como anomalías de concentración de elevada temperatura de basaltos, pegados al núcleo, basaltos pegados al núcleo. La heterogeneidad es muy grande, la del manto. Y miren, y aún así no tenemos ni un pedacito de rocas del manto que llegue hacia la superficie terrestre. Y seguimos imaginándonos entonces el ciclo de la roca. Bueno, hemos hablado, todos los materiales que tenemos en la superficie vienen de la corteza, y conocemos dos tipos, una continental y otra oceánica. Las rocas de la corteza continental son menos densas, son de una composición granítica, son ricas en silicatos, y es mucho más gruesa que la oceánica. Cuando hablamos de la geodinámica, yo les comenté de que las montañas, el Himalaya, por ejemplo, que llega a un poco más de 8.000, 8.700 metros de altitud, necesita raíces profundas para poder tener esa estabilidad. Es como si una persona muy alta necesita calzar 45. Los jugadores de básquet, que son los más altos del mundo, es decir, porque los concentran para que sean altos y logran, calzan, tienen que tener zapatos especiales.
porque necesitan una estabilidad, algo, esa comparación. Bueno, el Himalaya necesita como jugador de básquet un zapato de 70 kilómetros de profundidad. Y ese es el espesor de corteza máximo. En cambio, la corteza oceánica, que tiene en superficie un máximo hasta de 15 kilómetros, no necesita raíces profundas. Y la corteza oceánica es chata, es una cosa relativamente plana, a pesar de que forma un cordón montañoso central en el Océano Atlántico. La generación de corteza ocurre en los arcos volcánicos, como decía, dentro de la parte central del Océano Atlántico. La meteorización de las rocas continentales es la que produce el material sedimentario y el desagregado ese es transportado. Llega a algún lugar de acumulación, se endurece y forma el tipo de roca que son las rocas sedimentarias. Y la presión y la temperatura en incremento va a dar lugar a las rocas metamórficas y los agentes dinámicos van a hacer que tanto las rocas metamórficas o las rocas ígneas o algunas rocas sedimentarias que están en profundidad vuelvan a la superficie. ¿Dónde se produce esa dinámica? Miren, vamos a centrarnos en lo que es América del Sur, África y el oeste, de América del Sur. Está la placa de Nazca, que es una placa de origen de corteza oceánica, es decir, una placa delgada. Los Andes, que recorren un cordón montañoso periférico que recorre Sudamérica, y los Andes crece como consecuencia de ese mecanismo que es la subducción. La placa de Nazca de corteza oceánica se hunde por debajo de la placa sudamericana. ¿Qué ocurre con eso? Se funde y va a dar como consecuencia el origen del cordón montañoso volcánico que tenemos en todo el oeste sudamericano. Entonces, en este sistema, en este ciclo, vamos a tener un tipo de rocas que son las exógenas, sedimentarias, las endógenas, que son las rocas ígneas y las metamórficas, y las rocas ígneas, se originan en el interior de la corteza terrestre a no necesariamente grandes profundidades. Un granito puede formarse a 10 kilómetros de profundidad y eso no es mucho. Y se debe su origen a un material que es una masa fundida rica en silicatos y que cuando se produce el enfriamiento da la trabazón de los minerales, y es el magma. Y está el cartoncito acá. Entonces tenemos la corteza, no es, lo que proviene del manto es temperatura, no viene material. El material que viene se transforma cuando llega a la corteza. El material puede llegar hacia la superficie, se derrama como volcanes, o se enfría en el interior de la corteza, formando otro tipo de rocas que son las rocas plutónicas, ¿no? Que son las rocas de granito. Este es el cartoon. Esto de acá, como dice el cartelito acá, es el borde de subducción, donde la placa oceánica se introduce por debajo de la placa continental, se funde y forma el arco volcánico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las discontinuidades también? Bueno, esta es la de Morovicic, que es la que descubre, y en este lugar, en la parte central, en este caso del Océano Pacífico o del Océano Atlántico, hay una cantidad de material volcánico que se derrama y va a dar lugar, va a dar la formación de la corteza continental. Entonces tenemos, de la corteza oceánica. Corteza oceánica, corteza continental, la que es de color rosita, y los materiales ígneos que vienen del interior de la corteza. Acuérdense de la subducción y de este mecanismo, porque es lo que mejor simboliza o representa el famoso ciclo de la roca. Roca fundida, sale a la superficie, forma una estructura volcánica, la atmósfera la ataca, se destruye, va a parar al océano, cuenca,
forma rocas sedimentarias, las rocas sedimentarias vuelven a incorporarse en el ciclo de la subducción y estamos construyendo la dinámica del ciclo de rocas. Pero hasta ahora esto, yo les cuento, es como una... nos faltan datos. Es decir, hasta ahora es como decimos, sí, lo aceptamos, lo creemos, pero nos faltan datos. Y bueno, y las rocas ígneas tenemos, de acuerdo, es una clasificación, vamos a ir poniéndola todas, eso lo vamos a ver en conjunto después. Cómo por su yacencia tienen distintos nombres. Lo más conocido es la estructura volcánica, pero volcanes son todos, no solo los que tienen en la forma del conito volcán. Si hay derrames fisurales también son rocas volcánicas. Por la forma se les da el nombre de plutones cuando tienen ciertas dimensiones, y son las rocas intrusivas, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Después de haber hablado de volcanismo, de rocas intrusivas, del granito de Houghton que le salva el pellejo a Houghton, no he dado una definición de magma, qué es o cómo se lo puede encorsetar al magma. Bueno, está acá. Es un término griego que significa ungüento. Es un material semifundido, fundido, que da origen a todas las rocas ígneas, el magma. Nada más que cuando el magma sale a la superficie, se lo conoce como lava. Se encuentra debajo de los antiguos creían que había ríos, que el magma corría como si fueran ríos dentro del interior de la Tierra. Y pueden estar acumulados en algunos lugares como microgotitas, pequeñas gotitas dispersas en una región, en una zona importante. El magmatismo no es solo excluyente de la Tierra, sino también existe en otros planetas del sistema solar y existe en algunas lunas muy importantes. Y uno de los volcanes más grandes dentro del sistema solar se encuentra en una de esas lunas. Además de roca fundida, el magma también puede contener cristales suspendidos, burbujas de gas, y se forma o se acumula en las zonas donde está la aproximación de las placas, es decir, donde se encuentra el acercamiento, la aproximación de una placa oceánica con una continental. Esa zona es un lugar favorecido para la generación del magma. Llega a la superficie con las estructuras de cono como volcanes o por grietas continentales. Hay una forma muy particular, que es esta última, de los puntos calientes. Y estos puntos calientes, que alguna vez los vamos a ver, vamos a mencionarlo y vamos a analizarlo, trae posiblemente el material más profundo que llega a la superficie terrestre. Les menciono, un lugar de puntos calientes son las islas, por ejemplo, por excelencia de ejemplo, las islas hawaianas. Son islas volcánicas que traen un material de muy abajo dentro de la corteza terrestre. Y las rocas ígneas, algunas. Miren, acá esto significa varias historias. Tenemos metidas dentro de una roca gris, una blanca, y después atravesada por otra de color gris negro prácticamente. Esto también es metido dentro de un tipo de roca metamórfica. Esto sería como un basalto, otro basalto que intruye dentro de rocas sedimentarias. Y así se van conformando las estructuras de estas rocas que son de origen magmático. Yo les había hablado del tiempo profundo mencionado por Houghton. Houghton era un personaje realmente. Este resorte puesto abajo es lo que representaría el tiempo. Nosotros estamos muy acostumbrados al tiempo lineal, un punto de partida, un punto final. Y en realidad el tiempo no es así. Ese es un tiempo planteado desde una estructura comercial, pero en lo que es la naturaleza, en lo que es
es mucho más complejo el pensamiento del tiempo. Y le quiero decir, acá está hacia el ángulo izquierdo inferior el pasado. Bueno, se produce en el resorte, quién sabe, alguien no hacia atrás, aunque sí hay datos del pasado, y les voy a mencionar algunos. El resorte sigue saltando en el tiempo, genera rulos, volcán, aparecen los dinosaurios, está Hutton en alguna parte, Hutton y otros investigadores, qué sé yo, Dalton, Einstein y otros más, y el tiempo presente, nuestros nietos, nuestros autos voladores, que de hecho ya están existiendo, ya aparecen, ya hay, y lo que viene al futuro, que no tenemos ni idea, y planteado desde la historia de lo que nos toca vivir ahora con esta pandemia, menos idea tenemos del futuro. Y esto es lo que Hutton llama el tiempo profundo, el tiempo donde no tiene un principio, no tiene fin, y sigue avanzando, sigue moviéndose, sigue desplazándose. Posiblemente en la estructura religiosa del momento, ustedes piensen que marcamos el tiempo antes y después de Cristo, y eso marca una linearidad del tiempo que no existe. Seguimos con las imágenes de las rocas sedimentarias, tanto sedimentarias como magmáticas, ¿no? Sedimentarias son estas que están acá arriba, y las rocas magmáticas son estas que tenemos acá, marcadas como un aspecto totalmente distinto, ¿no? Pero seguimos sin verlo al ciclo de las rocas, seguimos haciendo dibujitos, haciendo esquemas, diciendo, bueno, esto es los diferentes cuerpos de rocas magmáticas emplazados dentro de la corteza y qué sé yo. ¿Cómo llegamos a tener, esto es una roca, un granito, el batolito de Tastil en Salta, cuando uno va por la quebrada del Toro y recorre y atraviesa este cuerpo muy recorrido por geólogos del norte de la Argentina, en Salta? Este es otro del aspecto de un granito. Y bueno, la estructura de uno de los volcanes, de una caldera de las más grandes del mundo, está acá en Argentina, en Catamarca, que es el volcán Galán. Está en línea recta de acá de Tucumán, aproximadamente unos 300 kilómetros así. Esta es la dimensión de la caldera. Ha sido descubierta gracias al uso de las imágenes satelitales. Y acá hay otros volcancitos pequeños. Esto es una colada basáltica. Es lo que se puede apreciar desde una imagen satelital en relación, y seguimos manejándonos con imágenes de superficie. Bueno, antes de incluirle quiero hablarles de un mineral, que es el zircón. El zircón es un mineral, podría usar una expresión muy tucumana, y de la cotidianeidad tucumana, es un mineral alcahuete. ¿Qué pasa con el zircón? El zircón resiste la erosión, resiste las presiones y las temperaturas de la presencia de las rocas metamórficas, y una de las cosas que tiene el zircón es hafnio, y también posee minerales radioactivos, es decir, elementos radioactivos que permiten las dataciones. Es un silicato, ¿no es cierto? El zircón es un mesosilicato, tiene uranio, torio y hafnio, y da la posibilidad de que se date. El zircón es uno de los minerales más antiguos que se reconocen en la Tierra, de unos afloramientos metamórficos de Australia, que tiene 4.400 millones de años. Bueno, se han estudiado algunos zircones de los Andes, y en base a estas relaciones que tiene de isótopos de oxígeno y hafnio, permite arribar, son zircones de rocas que vienen de 73 millones de años, que es el Cretácico tardío en Chile, que el mecanismo de la subducción ha tomado rocas antiguas y las ha vuelto a fundir y las ha vuelto a llevar a la superficie.
Y en ese caso es que en el arco magmático, en el arco volcánico que hay en esa zona, de edad 39 millones de años, que es el Eoceno, están emplazadas rocas que vienen desde abajo, que son fundidos, que se han derivado por una interacción entre materiales de diferentes tipos de corteza. Y eso hace, ese análisis químico es una contribución, da certeza a esa idea, a ese principio del ciclo de la roca, que dice que en un contexto de magmatismo, otras rocas pueden ser incorporadas, tomadas, transportadas y de nuevo depositadas en la superficie. Entonces, la idea del ciclo de rocas no es una idea solo planteada como un pequeño esquema, sino que realmente hay registros de valores geoquímicos, como se llaman, que justifican, que certifican la idea de la circulación del material dentro del ciclo de las rocas. Los circones aportan esos datos, permiten rescatar, recuperar ese registro que tienen los circones. Pero no solo los circones, hay otros materiales que son cenolitos. Los cenolitos son pequeños fragmentos de rocas metidos en las lavas que vienen de muy abajo. Son cenolitos de rocas metamórficas arrastrados por las lavas y depositados en la superficie. Y los cenolitos tienen una edad absolutamente diferente de la lava que los llevan. Los cenolitos son mucho más antiguos que la lava que los transporta. Bueno, con esto quiero decirles, hemos visto el ciclo de las rocas, cómo acompaña tanto el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, se incluyen dentro del contexto de esta complejidad que significa el ciclo de las rocas. El ciclo de las rocas retoma parte de los materiales preexistentes, gracias a algunas posibilidades que dan ciertos minerales, como es el caso de los circones, o como les decía, los cenolitos también, los materiales esos incluidos en las lavas, se puede certificar que ha habido rocas preexistentes que son incorporadas dentro del material fundido y transportadas, metamorfizadas y llevadas hacia la superficie. Una de las rocas más antiguas se encuentran en James Hills, en Australia, y de ahí provienen estos circones de 4.400 millones de años, y gracias al hallazgo de esos circones, que se pueden datar gracias a la presencia del torio y uranio dentro de los minerales, se hace también en base a la presencia de ciertos rastros de oxígeno, pensar que ya el agua existía en ese tiempo, hace los 4.400 millones de años. Por eso se cuestiona en ese planteo también la tierra fundida totalmente en ese tiempo. Y con esto les doy las gracias y espero que haya sido lo suficientemente claro para poder dar, es decir, partimos de un punto como el sapo, en donde estamos en el charco, pero logramos incorporar elementos, logramos incorporar datos, no solo con la mirada de lo que tenemos en la superficie, que es lo más fácil de ver, sino también gracias a los análisis geoquímicos, incluir o certificar la realidad del ciclo de la roca y de ese compartir y retomarse entre las rocas para formar la corteza terrestre. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Si querés poner, por favor, stop share screen, detener compartir pantalla. Nos están quedando unos 8 minutos.
que podemos aprovechar No sé si para... quieren consultar los chicos algo. ¿Cómo hago para salir, Para salir, Roberto? tenés que poner stop, compartir o parar o detener, no sé si lo tenés en español. Creo que arriba Sí. lo tenés, en algún lugar, stop. Y... Arriba, Bueno, y salí. acá estoy, no sé cómo me Sí, ven. correcto. Ahí estás y está todo bien. Chicos, preguntas para el profe. Quiero que sepan que, bueno, los chicos de la cátedra han tomado asistencia, algunos se va a subir el trabajo práctico número 5. Pero bueno, ahora nos concentremos en las preguntas y en el tiempo que nos quedan, que son 8 minutos, de todo lo que habló el profe. ¿Eh? La clase la vamos a subir también en video y en PDF, así que ahí la van a poder repasar. Queda abierto el chat, queda abierto el micrófono. Yo tengo una pregunta, profe. Adelante. Bueno, No me quedó bien claro el tema de la definición de tiempo profundo. la linealidad, sí, a ver si, como el pensamiento sobre el tiempo es un pensamiento en la cabeza nuestra en general, marcado por el reloj. Y ya Newton, lo que él ve al estudiar las rocas, al ver que había rocas antiguas, que estaban presentes, que venían de una historia mucho más anterior, si les dicen que el origen de la Tierra era de 4.000 años, eso era el pensamiento que ellos tenían y que a partir antes de Cristo y después de Cristo y se manejaban con esos principios, daba un sentido de mucha continuidad recta en el tiempo. Y el tiempo en la geología es como que es un tiempo que es recurrente, es como una circulación elíptica del tiempo. No tiene esa linealidad que nosotros la planteamos, que estamos demasiado acostumbrados los humanos a manejarnos con esa idea de tiempo. No sé si he logrado aclarar. Sí, mejor. Gracias. Sí, el concepto de tiempo profundo también tiene que ver con como decía José, la idea que hablábamos en el ingreso, ¿no? Que se acuerdan que yo les mencionaba el tiempo profundo o tiempo geológico, lo que nos cuesta pensar, o lo que nos cuesta pensar en 4.800 millones, 4.500 millones de años, 4.600 millones de años, nos cuesta mucho. Lo podemos repetir al número, pero nos cuesta mucho entender la profundidad de ese tiempo. Fíjense que Darwin, si hubiese postulado su teoría de la evolución de las especies antes de la llegada del concepto de tiempo profundo, probablemente hubiese terminado preso o internado por loco. Pero como ya estaba circulando la idea del concepto de no creacionista en el sentido estricto de los 6 días o 7 días, sino que ya se discutían ideas de tiempos mayores, lo que postula Darwin con Wallace va a encajar temporalmente en la historia del conocimiento, porque ya estaba el concepto de que había, tal vez no 4.000, seguramente no 4.500 millones de años, pero que había mucho más tiempo del que uno se imaginaba. Bueno, eso se conoce como tiempo profundo, tiempo geológico. Y es algo que yo insisto que es vital para un estudiante que quiere estudiar geología y tiempo, porque los procesos geológicos llevan desde muy mínimos tiempos imperceptibles hasta tiempos tan prolongados que nos resultan muy difíciles de imaginar. Así que un poco, capaz que sume algo, José, a lo que vos explicaste. Sí, no, claro, y se lo ve a eso en los procesos. Hace poco he estado en una tesina donde hablaban de abanicos aluviales. Abanicos aluviales son los depósitos de los frentes de montaña, cuando se deslizan. Y en realidad no se sabe cuánto tiempo puede llevar a formar el abanico aluvial. Uno piensa por el volumen de sedimento que habría llevado mucho tiempo, pero no tiene que ver eso, fíjense, tiene que ver el volumen de precipitaciones y la carga de sedimentos que dispone esa montaña. Quiere decir que en 30 años podemos tener un abanico aluvial, que es un tiempo humano prácticamente. Eso lo podemos ver, pero por la carga sedimentaria dirían, no, esto ha llevado mucho tiempo transportarlo. No, en realidad lo que ha sido es
volumen sedimentario y volumen precipitación. Pero así hay otros procesos en la geología que significan muchísimo tiempo en la generación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el magma proviene tanto de la corteza como del manto, ¿no? Eso quiero, hay unas imágenes que les he mostrado, no hay materiales del manto en la superficie terrestre. Lo más profundo que puede arrastrar es en los puntos calientes, que es un tipo de lava muy particular, muy particular, de elevadísima temperatura. Y es una lava que no tiene prácticamente nada de sílice, y eso viene debajo de la corteza. Lo que ocurre es influencia térmica del manto y la fluidificación de la base de la corteza. Y eso es lo que llega a la superficie. Todos los procesos que nosotros llegamos a percibir, a ver, vienen de la corteza, no vienen del manto. El manto es un misterio todavía para nosotros. Por eso yo les mostraba la imagen de la duna en Marte. Logramos descifrar la superficie marciana, pero no tenemos registros, o tenemos registros muy indirectos de lo que está debajo de la corteza. Y eso lo vas a ver, Alex, con el tema del origen del magma. Es decir, ahora que vamos a entrar a partir del día lunes ya a trabajar sobre los distintos tipos de roca, los grandes grupos de las rocas específicamente, siempre vamos a volver sobre el tema ciclo de las rocas. Y al final lo que queremos que terminen trabajando es comprendiendo el ciclo de las rocas, las limitaciones, los cartoons, los dibujitos que ponía José, cómo la ciencia explica ese ciclo, y también fundamentalmente las evidencias científicas de que las hay, y que puedan explicar qué procesos geológicos están involucrados para que un tipo de material se transforme en otro tipo de material. De tal manera que cuando sean geólogos, cuando encuentren un tipo de material, puedan encontrar una explicación de cómo se formó, ¿no? Y esto que dijo de los abanicos me parece fantástico porque nos reubica de nuevo en la discusión del tiempo geológico, de la necesidad de los tiempos, ¿no? Por eso insistimos tanto. Nos está quedando un minuto. Para una pregunta más. Profesor. Julio. Adelante. Sí. Quería preguntarte cómo podíamos nosotros reconocer qué tipo de roca estamos viendo. Lo vamos a ver a partir del día lunes. Bueno, eso de a poco. Quédate tranquilo quédate tranquilo que lo que vamos a ir viendo son, así como vimos de los minerales, aunque no los pudimos tocar, lo que vamos a ver es cuáles son los criterios para identificar los distintos tipos de roca, y vamos a empezar, entiendo yo, con las ígneas. De todas formas ya le vamos a hacer saber qué criterios van a tener de campo para identificar las rocas. Así que bueno, yo mediante, cuando nos podamos volver a ver, tocarlas y identificarlas, ¿sí? Pero bueno. Así ¿Se puede hacer algo, Roberto, con algo que ellos tengan en su casa o no sé, o en el piso, o